Invito a abrir, ya no se dice más Biblia, se dice los celulares, que ahora los celulares tenemos la pantalla igual para que todos sepan qué es lo que estamos leyendo. En el Salmo 133, Nueva Traducción Viviente. Cántico para qué bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Continuamos. Seguimos. Hasta el 3. Es como el buen aceite que desde la cabeza va descendiendo por la... Si puedes poner la N, la otra traducción, Nueva Traducción Viviente, mejor. Ahí está. Pues la armonía es tan preciosa como el aceite de la unción que se derramó sobre la cabeza de Aarón, que corrió por su barba hasta llegar al borde de su túnica. 3. La armonía es tan refrescante como el rocío del monte Hermón, que cae sobre las montañas de Sión, y de allí el Señor ha pronunciado su bendición, incluso la vida eterna. Podemos ver en este salmo como la palabra Dios nos hace reflejar lo bueno, lo agradable, lo hermoso, lo precioso, lo refrescante que es vivir en armonía. Qué bueno es poder estar en un día como hoy, reunidos con un mismo plan, con un mismo propósito, glorificar y exaltar el nombre de Dios. Recuerdo una oportunidad, me había ido de viaje y extrañaba congregarme, que cuando aparecí y volví justo en esos días, con una alegría inmensa. Difícilmente no puedo ver mi vida fuera de la vida de la congregacional. Me encanta las reuniones, me encanta que nos podamos ver de tanto en tanto a través de los teléfonos, las comunicaciones, mensajes, saber de uno, saber de otro, qué hace uno, qué hace. Somos todos familia, y esta es una de las armonías, es una armonía que a Dios le agrada ver a su pueblo, que a Dios le agrada ver a su iglesia. Y no solamente tenemos, en aquella antigüedad, cuando se escribió este salmo, se veían 2 o 3 veces al año nada más. Hoy nosotros, por la gracia de Cristo y la oportunidad que tenemos de tener un lugar para reunirnos, nos podemos reunir los días domingos. Y bueno, para reunir y para llegar también hay que vencer, ¿no es cierto? Porque a veces cuesta llegar, a veces pueden haber un montón de situaciones que por ahí impiden que nos congreguemos. Hay algunas cosas que están justificadas por enfermedad, qué sé yo, pero otras veces son por luchas, con cosas que el enemigo viene a nuestra mente, nos batalla desde que nos despertamos y claro, llegamos a la tarde y no tenemos ganas de congregarnos. Pero también hemos aprendido que también congregarse, disfrutar de la armonía en Cristo, también es a través del estudio. Los días miércoles son días en donde nos podemos reunir, crecer, una reunión de crecimiento se le llama, donde compartimos su palabra, vemos la profundidad de su palabra de otra manera, no es donde participamos todos, donde se hacen mesas de trabajo en donde podemos estar y nos alegramos y nos gozamos de lo que Dios revela a cada uno en los trabajos que vamos haciendo, que es hermoso. Y tenemos muchas maneras también de juntarnos, ¿no es cierto? De congregarnos, de vivir en armonía a través de, las prédicas, de la enseñanza, de los estudios de la palabra. Yo tengo la gracia y de Dios de poder estar haciendo un curso, que no sé quién estará haciendo el curso de servidores, que se hace a través con el pastor Kenneth, no sé quién lo está haciendo por acá, ¿hay alguien que lo hace? ¿No lo hace? Bueno, lo estoy haciendo yo, la verdad que es un curso maravilloso, sinceramente maravilloso,
es un curso más o menos de 1 hora y media. Y yo la vez pasada le decía a Carlos, mi hermano, porque le decía, mira Carlos, yo te la voy a hacer sencilla, cortita y fácil. Yo en mi vida pasada, fuera de Cristo, me gasté, no recuerdo qué cantidad de plata, día a día, mes a mes, año a año, no recuerdo la tonelada de plata que pude haber gastado tirándola. Y bueno, cada cual sabrá. Pero yo sé en qué la tiré, pero nada que me edificaba, nada que me fortalecía, nada en donde me podía yo tener esperanza, alimentarme, saciarme, estar lleno. No, la gastaba en cualquier cosa, menos en lo que era comida prácticamente. Entonces, voy a invitar a ver lo que Dios dice a través del estudio en Proverbios 19:8, TLA. Yo le decía a mi hermano, yo voy a hacer ese estudio y otros y los que vengan, porque para mí es bueno estudiar, porque a mí me afirma, son fundamentos sólidos que me mantienen en la presencia de Cristo, que me mantienen fortalecido, nutrido. O sea, y eso me permite por ahí y me ha permitido también afrontar algunas circunstancias duras, ¿no es cierto?, que pasan en la vida, que nos pasa como a cualquier persona. Eso me ha permitido a mí estar medianamente firme. No es que no golpea, no es que no pega, pero sí me ha permitido estar hasta el día de hoy glorificando y exaltando el nombre de Dios. Dice Proverbios, si en verdad te aprecias, estudia, bien harás en practicar lo aprendido. Tremendo. Tremendo lo que Dios dice a través de su palabra. Dios no dice, acá no hay que estudiar, todo lo contrario. Dios nos anima y nos alienta a que podamos estudiar. Fíjense en lo que dice, si de verdad te aprecias. Y abajo dice, bien harás en practicar lo aprendido, porque lo aprendido en determinado tiempo, en determinada circunstancia, en determinada situación, ponemos en práctica lo aprendido. Ponemos en práctica lo que Dios nos reveló, ponemos en práctica lo que las promesas que tenemos en Cristo. Y eso nos ayuda a permanecer en Él. Convivir en la armonía de su enseñanza a través del estudio, vivimos momentos maravillosos. Nos reunimos, nos congregamos a través de muchos medios de la tecnología que hoy se dispone. Vivir en armonía guiado por el poder del Espíritu Santo. Esto es importante, ser guiados. En Salmo 103, algo medio rapidito, vamos a ver. Salmo 103, del 1 al 5. NBI, por favor, gracias. Alma mía, al Señor alabe todo mi ser, tu santo nombre. Alaba, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Él te rescata de tu vida del sepulcro y te corona de gran amor y misericordia. Él te colma de bienes y tu juventud se renueva. Él te colma de bienes y tu juventud se renueva como el águila. O sea, acá podemos ver a este siervo de Dios hablándole al alma, que el alma no se olvidara de que tenía que alabar a Dios. En Mateo capítulo 22, versículo 32, nueva traducción. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, por lo tanto, Él es el Dios de los que están vivos y de los que están muertos. O sea, Dios nos invita a través de su palabra que podamos amarle con todo nuestro ser. Y hemos estado estudiando un poco, eso es lo bueno del estudio, cuando acá el salmista habla, en el Salmo 103, le habla al alma, porque el alma es como que se había olvidado de que tenía que alabar a Dios. Y hemos aprendido a través del estudio que el alma prácticamente fue desconfigurada
a través de una naturaleza de pecado. ¿Y qué le pasa al alma? El alma no entra en esa armonía para la cual fue diseñada, para la cual fuimos hechos, alma, espíritu, cuerpo, alabar, glorificar el nombre de Dios. Entonces podemos ver que el alma hay que volverla al diseño original. Es el diseño que Dios creó para nosotros a través del alma. No que el alma haga lo que tenga gana, lo que el alma quiera, lo que al alma se le ocurra. El propósito de Dios para el alma que alabe a Dios. Porque un alma que no entra al diseño de Dios, le cuesta mucho poder entender lo que el espíritu, que lo que la nueva vida, que la naturaleza de Cristo que habita en nosotros, le cuesta entender como quien dijera el idioma. Entonces tenemos por una parte el espíritu que habita en nosotros, tenemos nuestra alma y el espíritu de Dios nos lleva siempre a todo lo que es eterno, a que el alma esté sana. Y por ahí el alma, como como se ha desconfigurado el alma, producto de una vida pasada, producto de una vida sin Cristo, el alma al desconfigurarse le cuesta todo lo que sea del espíritu, todo lo que sea a través de lo eterno. Entonces al alma le cuesta, qué sé yo, perdonar. El perdón no es algo que lo hemos tenido inculcado en nuestros corazones. El perdón viene a través de su diseño divino que hizo Cristo por nuestras vidas. Al perdonarnos, el alma nuestra tiene que ser direccionada por el Espíritu, debe ser guiada a perdonar y a todo lo que el Espíritu la lleve. Pero el alma es como que va para su lado y el Espíritu va indicando algunas cosas al alma. Y entonces ahí se pueden empezar a ver los frutos, que son frutos internos, los frutos de Cristo, ¿no es cierto? El aprender a perdonar, sacar la ira, la amargura, sacar todas esas cosas que no edifican, pero que el alma se acostumbró a tener esas cosas, a convivir con eso. Entonces no podemos disfrutar de esa convivencia plena con Dios, producto que el alma está como apartada. Entonces el salmista le decía: alma mía, alaba a Jehová. Vení, alma mía, recordá que es el que te perdonó todo esto, hizo aquello. Entonces, pero el alma hay que traerla a Cristo. No es de un día para otro, por eso es un fruto. Pero sí o sí hay que traerla, no hay que acostumbrarla al alma a que se acostumbre a determinada situación. No, eso era cuando no teníamos a Cristo. Teniendo a Cristo, el alma tiene que ser direccionada al diseño original, para el cual Dios la diseñó. Y un alma, si leemos un poco la palabra también, está viciada de deseos engañosos. Es un alma que por ahí se llenó hasta de maldad, podríamos hablar. Entonces, debemos siempre llenarnos de la palabra, del estudio, de la oración, de la comunión. Y debemos estar siempre, una vez que a medida que nos llenamos más de Cristo, empezamos a producir los frutos del Espíritu, de Cristo mismo, de la naturaleza de Cristo. Eso se empieza a ver, esos son los resultados. Y los resultados de convivir con la familia guiado por su Espíritu, vamos a ver algunas cositas en Hechos, capítulo 2, versículo 1. Después vamos a pasar al 42 y al 47 del mismo capítulo del 2, en Hechos, nueva traducción. En el día de Pentecostés todos los creyentes estaban reunidos en el mismo lugar. Pasamos al 42. Todos los creyentes se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos
en las comidas, entre ellas la cena del Señor y a la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos y los apóstoles realizaban muchas señales, milagros y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades, posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidades. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de la gente, y cada día el Señor agregaba a las comunidades cristianas los que iban siendo salvos. Aprender a vivir en la armonía guiado por el Espíritu nos lleva a esto, estar reunidos como cuerpo, reunidos como hijos, y poder orar también. Sé que todo el mundo lo hace en su casa, pero podemos ver que en la convivencia, en el convivir como familias unidos, eso tiene resultado. La oración, cuando el pueblo de Dios empieza a unir en la oración, eso tiene resultado, la palabra lo dice. Si no oramos, difícilmente haya resultado, pero lo importante es la oración del pueblo de Dios, poder orar, no solamente los unos por los otros, no solamente poder orar desde que estamos de la casa hacia otra persona, sino poder orar como familia, como hermanos, como cuerpo, con un plan, con un propósito. Vamos a compartir también, para ir viendo lo que es la soberanía de Dios en esta nueva humanidad, o la voluntad de Dios en esta nueva humanidad. Efesios capítulo 1, del 1 al 8, vamos a ir leyendo. En el 1 te voy a pedir que nos quedemos un ratito ahí. Yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta al pueblo santo de Dios en Efeso, fieles seguidores de Cristo Jesús. Mire qué importante lo que dice arriba. Yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol. Y uno por ahí agarra las redes sociales, qué sé yo, y podemos ver personas, posiblemente siervos de Dios, cuestionando los apostolados, cuestionando las designaciones que Dios hace, que Dios realiza, y eso está en su voluntad. Si Dios lo estipuló así, uno no es quien para estar juzgando, no es quien para decir, che, y mirá que, viste que se imaginan Pablo cuando se convierte a Cristo y era hablarle a los colegas de él, lo que andaban con él. ¿Se imaginan que le iban a creer una palabra? Pero Dios, en su inmensa voluntad, soberanía, Él lo escogió. Y si Él lo escogió, fue por algo. O sea, pero no, como hijos no debemos cuestionar ese tipo de cosas. Nosotros no tenemos esa autoridad. Nadie aquí en la tierra tiene la autoridad para cuestionar a Dios de lo que Dios hace, de lo que Dios designa. Pero acá podemos ver que Pablo tenía que aclarar. Yo, Pablo, por la voluntad de Dios, porque a Dios se le plació designarlo apóstol, porque él no salió de ninguna congregación, no tuvo ningún pastor. ¿Se imaginan lo que habrá sido para los otros apóstoles encontrarse con Pablo? ¿De dónde salió? Pues yo, ¿quién te juna? Ahora venía a querer ser apóstol. Nosotros anduvimos con Jesús, vos te dedicabas a perseguir a la iglesia. Todo ese tipo de cosas seguramente le han pasado a Pablo, pero lo decidió Dios. Entonces, muchas veces lo apostolado y lo profético está muy cuestionado. Y el problema es que lo cuestiona el mismo pueblo de Dios. Nosotros no tenemos la autoridad. Dios no dice a ninguno en la palabra que nos dio la autoridad para andar cuestionando, criticando lo que Dios decide, cómo lo hace,
quién está acá, quién no está allá. No, eso no lo podemos criticar nosotros. Continuamos en el versículo del 2 en adelante. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo le den gracia y paz. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estábamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembro de su familia, al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y en bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. ¿Se puede poner nuevamente el 4 y el 5? No, poneme el 4 y el 5 primero. Quiero, versículo 4, del mismo, de Efesios 1, capítulo 1, versículo 4. El 4 y el 5 queremos leer nuevamente. Miren lo que dice: incluso antes de haber hecho al mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. El 5. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia, al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto. O sea, acá podemos ver la voluntad de Dios, la soberanía que Él estableció las cosas a su manera. O sea, ¿qué significa esto? O sea, yo acepto a Cristo Jesús en mi corazón y ya con eso soy salvo. Sí, porque es la voluntad de Dios, porque Él lo decidió. O sea, yo no tengo que esforzarme para recibir de su gracia. Solamente hago la oración de fe y la oración de fe ya empiezo a disfrutar de todos los privilegios que Dios tiene y que Dios decidió para nuestras vidas. Él decidió que nosotros íbamos a ser santos, intachables delante de sus ojos. ¿Quién puede cuestionar nuestra vida en Cristo? Simplemente Él se le cantó, se le ocurrió, dice que le agradó su voluntad hacerla de esta forma. Ahora sí, Efesios del 1 al 9. Eso vemos en lo que es su voluntad, ¿no es cierto? Porque yo no sé si a usted alguna vez le pasó que alguien le dijera: no, ¿cómo Dios te va a perdonar de tus pecados si yo sé toda la que vos te mandaste? Yo no sé, pero a mí una vuelta me lo dijeron. Pero yo le decía: sí, la verdad que Dios me ha perdonado. Y un día también le va a perdonar a usted. Y como tal, cuando ellos se quisieron acordar, yo le estaba haciendo hacer la oración de fe a estos muchachos. Y Dios perdona y de una vez para siempre. Entonces, podemos ver primeramente su voluntad y también podemos ver acá el propósito de Dios. Efesios 1:9. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misterioso plan acerca de Cristo, un plan ideado para cumplir el buen propósito de Dios. El plan es el siguiente: a su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Todas las cosas que están en el cielo, también las que están en la tierra. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo a su plan. El propósito de Dios fue que nosotros, los judíos, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéramos gloria y alabanza a Dios. Y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyo al darle el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios
de que nos dará la herencia que nos prometió, de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Bien, entonces podemos ver su voluntad, leímos su propósito, que todo tiene su propósito, ¿no es cierto? Y en ese propósito también a veces pasan muchas cosas y pasan a veces cosas muy, muy duras que hay que sobrellevarla. Y yo la vez pasada me encontraba con alguien y me decía, ¿sabe qué pasa, José? Me decía que solamente esto lo puede entender alguien que lo haya vivido, que le haya pasado. Y es realmente cierto, porque ese dolor que siente esa persona solamente lo conoce Dios, de qué magnitud es. Y para ilustrar esto, vamos a ver un versículo nomás en la Biblia de Job, en el capítulo 1, versículo 21. Vamos a recordar un poquito la historia de Job. Job era un hombre muy próspero, tenía hijos varones, tenía hijas mujeres, y bueno, en el propósito de Dios es permitido que Job pierda todo. Perdió todo lo que tenía. Solamente le quedó su esposa. Muchas veces siempre hemos escuchado, ¿no es cierto?, lo de Job, todo lo que perdió y después todo lo que Dios le restituyó a Job. Pero pocas veces, a mí por lo menos no me pasó haber escuchado nada de la esposa de Job. Para mí, yo creo que si Job no hubiese estado con su esposa, difícilmente hubiese pasado toda esa transición, todo ese desierto, toda esa prueba que le tocó pasar. Porque es muy difícil quedar parado ante una circunstancia como esa, porque a Job no le había quedado nada. O sea, todo lo que del sustento económico, la vida de sus hijos, no estaban, punto. Lo único que le quedó a Job fue su esposa. O sea, ustedes imagínense en el valor que tiene la esposa en el hombre, que Dios no le permitió al diablo ir por la esposa. Toca todo lo que tenga, toca su salud, pero la esposa no la tocas. O sea, simplemente para poder ver algo, ¿no es cierto?, del valor de la esposa. Y también otro que tuvo que pasar por un proceso duro, ¿no es cierto?, en el propósito de Dios, fue, mejor dicho, antes de cruzar, a Job todo lo que le pasó, ¿no es cierto?, eso no lo movió del propósito eterno de Dios. Ni lo bueno ni lo malo, porque hay cosas, a veces cosas buenas que le pasan en el pueblo de Dios y la gente se termina apartando. No tenía trabajo, no tenía esto, no tenía... Dios la restaura todo. Sí, ¿por qué no te congregas? No, porque ya no tengo tiempo, porque tengo que trabajar, y dejan de congregarse. A veces lo bueno, o lo muy bueno, de lo mucho que Dios te dé, te apartan. Pero justamente porque no ponemos nuestros ojos en Cristo, no nos plantamos en esa posición que Dios ya nos dio. Entonces nos quedamos ahí en la circunstancia, en la situación, pero Job, ni lo bueno ni lo malo lo movió del propósito eterno en Cristo. Y nuestras vidas tienen que ser exactamente la misma. O sea, hay cosas que pasan que son durísimas, como me decía esta persona, solamente Dios sabe lo que estoy viviendo, solamente Dios sabe cómo puedo expresarme por ese dolor. Pero ni una cosa ni la otra nos tiene que sacar del plan de Dios. Siempre tenemos que estar dentro del plan de Dios. En algún momento, en alguna circunstancia, situación, Dios empieza a armar todo conforme su plan divino. También para poder ilustrar un poco de lo que venimos hablando, de su voluntad, su propósito,
¿Cuál es el resultado, no es cierto? Todos conocemos la historia de Pablo. Jesús le salió al encuentro a Pablo, lo encandila. Una de las primeras cosas que hace Dios es voltearlo del caballo, voltearlo de una posición que él estaba acostumbrado a estar. Él comandaba, en ese momento iba en busca de los cristianos, de los que creían en Jesús. Y justamente no era para abrazarlo, era para darle, como quien dice, chicharra. Entonces podemos ver a Pablo que se encuentra con Jesús, los llevan a un determinado pueblo, está en este pueblo 3 días orando y ayunando. Y yo por ahí, ¿qué habrá sido la charla de Jesús con Pablo? 3 días orando y ayunando. Una de las cosas que yo de repente por ahí me imagino yo es que empiezan a hablar y Jesús le dice, bueno, mira Pablo, te la voy a resolver así corta y sencilla. Me presenté a vos porque vos estás persiguiendo a mi iglesia, por esto, por aquello, pero vas a tener la oportunidad de seguirme. Y bueno, pero al seguirme, ¿sabes qué? Mira, las circunstancias van a ser esta, te va a pasar esto, te va a pasar aquello, todo lo que sabemos lo que le pasó a Pablo, ¿no es cierto? Y de repente, no sé, que Pablo diga, no, pero Jesús está bien, yo te puedo seguir, pero toda esta circunstancia me va a pasar, qué sé yo. Y si no te sigo y si no me seguís, quedas ciego. O sea, Jesús, yo no creo que dijo, vení papá, no, yo creo que Pablo tuvo que tomar una decisión. O sea, Pablo ya estaba ciego, no es que no estaba solamente ciego espiritualmente, sino estaba ciego, no podía caminar, no podía, nada, estaba clamando a Dios. Entonces yo me puedo imaginar esta situación donde Jesús le dice, mira, esto es fácil, es sencillo. Si me seguís, empezás a ver. Si no me seguís, quedás ciego. O sea, es sencillo. O sea, ¿la agarrás o la dejás? Pero yo me lo imagino una charla así que habrá tenido Jesús, ¿no es cierto?, con Pablo. Che, pero y todo esto que me pasó, que me va a pasar, que vos me decís, que me van a dar garrote, que me van a ahogar, todo esto que me va a morder una víbora en la mano, todo esto no lo podemos evitar. Y no, Pablito, no podemos evitar. ¿Sabe por qué? Porque lo que se siembra se cosecha. Pablo perseguía a la iglesia, Pablo maltrataba a la iglesia. Y Pablo terminó cosechando de lo que sembraba. Y muchas veces, yo siempre digo que uno en la vida puede sembrar lo que tenga gana. Lo que no se va a poder quejar jamás es de la cosecha. De la cosecha no nos podemos quejar porque es lo que sembramos. O sea, lo que venga, lo recibimos lo bueno, recibimos lo malo. Pero esta es una de las circunstancias, situación que le tocó vivir a Pablo. Romanos capítulo 6, versículo 13. En esta nueva humanidad tiene que aprender a adorar a Dios con todo nuestro cuerpo. La adoración a Cristo es una manifestación de dar, de ofrecer, de brindar, de rendir de lo que tenemos para Dios. Con todo mi cuerpo, con todos los miembros de nuestro cuerpo. Hemos aprendido, ¿no es cierto?, que la adoración es un estilo de vida, que la adoración, adoramos a Dios con todos nuestros actos, donde estamos y donde no estamos. Trabajamos en la casa, donde estamos, siempre estamos adorando a Dios, porque somos templo del Espíritu Santo, y transportamos la vida de Cristo, transportamos a su Espíritu donde vamos. No es que el Espíritu queda allá y yo me metí acá. No, somos templo del Espíritu Santo. Si bien este tema ya lo hemos visto, lo hemos tocado, pero yo quería ir un poquitito más allá porque es como que de repente puedo ver o entender que la adoración de Dios lo hacemos muy, muy externo y nunca lo llevamos a la parte interna conforme lo que Dios nos pide, conforme lo que Dios nos dice.
Vamos al libro de Romanos. Dice, no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios. Porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una nueva vida. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Nos habla que tenemos una nueva vida. Esta nueva vida tiene que aprender a adorar a Dios. ¿Con qué? Con todo nuestro cuerpo, con todo nuestro ser. A ver, y si empezamos a nombrar parte de los miembros de nuestro cuerpo, tenemos manos, tenemos oídos, tenemos boca, tenemos lengua, tenemos pies. O sea, eso es todo lo que compone nuestro cuerpo. Y muchas veces, por ahí, creemos que la adoración solamente es para afuera y no es de lo que podemos expresar desde adentro. ¿Por qué digo desde adentro? Porque el que habita adentro nuestro tiene vida, pero a veces es como que si no tuviera vida, porque nosotros por ahí no nos damos cuenta de que nuestro cuerpo tiene que ser una alabanza y adoración para Dios. Imagínense ustedes, Dios dice que con sus manos, que el que trabajaba ya no robe, sino trabaje, que pueda ser generoso, ¿no es cierto? O sea, la vieja naturaleza, ¿qué hacía? Por ahí le daba lo mismo robar, le daba lo mismo con la mano pelear, ¿no es cierto? Pero hoy Dios dice que nuestros miembros lo tenemos que utilizar para adorarle a Él. O sea, nuestras manos, levantar nuestras manos santas sin ira ni contienda, o sea, sin ira con nadie, ni con los políticos, ni con el vecino, sin ira, ni contienda, sin estar peleando con nadie, con manos santas, ya somos santos, o sea, pero no tenemos que llevar ira, no tenemos que llevar contienda, no tenemos que llevar eso dentro del corazón. Imagínense que nuestros oídos, y recordaba a mi papá era una persona que se levantaba temprano, se ponía a escuchar las noticias, salía a las 11 de la mañana y salía como un león, transformado, enojado, producto de todo lo que escuchaba. Y nosotros no vamos a cambiar ninguna realidad que haya a nivel país, porque si nos pasamos escuchando todo esto, ¿de qué nos alimentamos? O sea, cuando salimos a la calle, le hablamos, no, pero esto que no va a cambiar, que el dólar, que la circunstancia, que la papa, que la cebolla, que está todo caro, qué sé yo. Y de repente el otro que le estamos hablando nosotros, que no conoce a Cristo, de repente dice, no, pero tal vez se pueda mejorar, o sea, tiene más fe que nosotros. Pero porque producto de que nosotros utilizamos parte de nuestro cuerpo, ¿no es cierto?, para alimentarnos de cosas que no edifican, Nuestra boca dice que de la abundancia del corazón hablará nuestra boca, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hablamos? Y en nuestro hablar también adoramos a Dios. Todo nuestro cuerpo tiene que adorar a Dios. Todos nuestros miembros, nos dice Dios. O sea, por eso me quería hacer un poquito hincapié en que esta nueva humanidad tiene que aprender a adorar a Dios. Pero con nuestros cuerpos, con todo nuestro ser. Y también hay que adorar a Dios con nuestra mente. Ayer el pastor compartía un pensamiento, una palabra, compartía referente a lo que es nuestra mente, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de pensamiento traíamos nosotros? Pero nosotros en Cristo hemos escuchado que tenemos la mentalidad de Cristo. Y la mentalidad de Cristo no se puede desarrollar como se tiene que desarrollar, no puede crecer Cristo como tiene que crecer, producto que nosotros en nuestra pasada y vieja manera de vivir hemos andado por un lado haciendo una cosa, haciendo otra, entonces hablamos de vuelta al alma, un alma desconfigurada, entonces tenemos una mente a veces llena de cosas, y cosas que no son de edificación para la vida de Cristo. Y esa mente hay que sembrar una mentalidad corrupta para cosechar una mentalidad incorruptible en Cristo Jesús. Esa es la importancia de poder sembrar, porque yo esto lo vi hace mucho tiempo
Y yo le decía, Dios, pero al final yo tengo prácticamente una mentalidad como la tienen los políticos, porque podía ver la corrupción en mi propia mente, la podía ver, pero también supe que la podía sembrar ese tipo de mentalidad. Para ir terminando, el resultado de vivir en la armonía es manifestar la vida de su Hijo, su gracia. Que nada de lo bueno o malo nos saque del buen propósito de Dios. Él es bueno y Él es fiel. La nueva vida en nosotros tiene el deseo de adorar a Dios con todos los miembros de mi cuerpo, que fue diseñado para transportar la vida del Espíritu Santo. La vida del Hijo la manifestamos en nuestro diario vivir. La gracia de Dios tiene que alcanzar a los perdidos para que reciban la salvación, su abrazo y su consuelo. Amén. Damos gracias a Dios por este día, por esta palabra.